Mi nombre es Laura Sofía Meléndez, del programa de Licenciatura en Educación Infantil del curso Gestión y Administración Escolar. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el marco legal del sistema educativo colombiano, haciendo un recorrido desde lo que nos habla nuestra Constitución política y demás políticas educativas, lo que incluye leyes, decretos y reformas que nos brindan una educación de calidad, pertinente y estructurada. Primeramente, pues me gustaría hablar sobre estas políticas públicas, ya que son vistas como una intención de controlar estos procesos gustativos que se dan dentro del marco educativo. El Estado somos nosotros, pero debe estar administrado, y quien lo administra es el gobierno, que son los mandatarios de turno que nosotros mismos elegimos en cierto tiempo. La educación tiene que ser coadministrada por las entidades territoriales, pero las políticas educativas de la educación nacen en el gobierno nacional, en el ministerio. Quiere decir que de ahí se empieza a desglosar hasta que llega a cada uno de nosotros dentro de las instituciones. El ente responsable para responder, para crear, para administrar es el MEN, es decir, el Ministerio Nacional de Educación, que crea las políticas de educación. Todos estos proyectos o políticas de la educación se materializan a través de planes, como por ejemplo cuando se crea un sistema de acreditación y se crean unas normas para administrarlas. En este caso, por ejemplo, para administrar cada grado, el grado primaria, secundario, técnico, entre otros, profesional, y así no fomentar, digamos que un desorden administrativo en el marco educativo. Es así como por medio de esta acreditación el gobierno informa a la comunidad de las instituciones que están calificadas en buena educación, porque cumplen tal vez con la política del Estado, y esto es tanto para las instituciones públicas como para las instituciones privadas, ya que confluyen hacia el mismo fin, el cual es garantizar una educación de calidad y pertinente. Por otro lado, la educación viene siendo un servicio público, ya que emana del Estado, sin importar si se estudie en una institución pública o en una institución privada. Y dentro de la Constitución política vamos a encontrar ciertos artículos que nos van a hablar sobre este derecho de la educación. Entre ellos está el artículo 13. Este artículo nos da a entender que ante la ley todos somos iguales, es decir, que tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y oportunidades, independientemente sea nuestra raza, nuestro color, estatus socioeconómico o, en su defecto, si hay alguna limitación, bien sea física, mental. Por esto el Estado debe garantizar esta igualdad y pues estas condiciones se cumplan. Aparte, el Estado debe proteger especialmente a estas personas que por algún motivo tienen limitaciones físicas, mentales o socioeconómicas, sancionando a cualquier acto malintencionado hacia este tipo de población. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Este artículo pues tiene mucho que ver, ya que nos deja en claro que todos somos iguales y tenemos deberes y oportunidades, y entre ellos pues está el derecho a la educación. Por otro lado, el artículo 26 nos dice que se debe promover la libertad de elección de profesión u oficios. La ley exige títulos para así poder ejercer cierta actividad u oficio. Por eso estos oficios deben ser inspeccionados y vigilados por entes pues, que sean competentes, pertinentes del Estado. Estas profesiones que no necesitan profesiones académicas simplemente se pueden ejercer de manera libre siempre y cuando no represente un riesgo para la sociedad. Y esto hace parte también de la educación, ya que el Estado, al exigir cierto título para ejercer un cargo, se necesita previamente pues de una educación. Otro artículo importante que nos habla sobre la educación es el artículo 44, ya que nos especifica que es responsabilidad del Estado para con los niños y las niñas que se les garantice una integridad física, el amor, el alimento, la educación y una vida digna.
También a una familia, no ser separado de la familia, también que se les debe garantizar el derecho a la recreación y a la libre expresión, un nombre y una nacionalidad, cuidando pues que no sean explotados de ninguna manera. Y pues entre esto nos dice que el Estado debe garantizar a ellos una educación digna, de calidad y competente. Otro artículo que nos habla específicamente de la educación es el artículo 67, ya que este artículo nos muestra la importancia de la educación y la forma de garantizarla. Pues nos dice que la educación viene siendo un derecho y un servicio público que tiene como función social para así buscar el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los valores de la cultura. Por eso anteriormente dije que la educación es un servicio público, ya que emana del Estado sin importar si se estudia en una institución pública o privada. Pues ambas están encaminadas o están direccionadas hacia el mismo fin, que es educar. Y aquí mismo nos dice en este mismo artículo que el Estado está en toda la obligación de brindar la educación entre los 5 y los 15 años de edad, comprendiendo como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica, dando y garantizando de forma gratuita el acceso en las instituciones. De igual forma dice que es responsabilidad del Estado, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección en cuanto a la educación, para así velar por la calidad y de que se cumplan todos estos fines, los cuales están estipulados dentro de la ley 115, que mi compañera más adelante les va a explicar. Y por último está el artículo 68, que dice que la ley establecerá las condiciones para su creación y gestión en cuanto a la educación. Y la comunidad educativa participará en dirección de estas instituciones educativas. Por otro lado, recalca que la enseñanza debe estar a cargo de personas que sean idóneas, que estén capacitadas y cualificadas dentro de la pedagogía. La ley garantiza la profesionalización y la dignificación de la actividad docente. Por esto es importante contar con un personal docente idóneo y calificado. A continuación, mis compañeras continuarán hablando con este recorrido donde van a hablar sobre demás leyes, decretos o normas. Buenas, mi nombre es Lidis Vanessa Padilla Guzmán, estudiante de licenciatura en Educación Infantil, sede central, séptimo semestre, y a continuación también les estaré hablando de algunas reglamentaciones del sistema educativo colombiano. Las normas jurídicas son el conjunto de normas realizadas por la autoridad cedida a determinadas instituciones por parte del Estado para que regulen y organicen el funcionamiento de la sociedad. La ley, por su caso, es un tipo de norma jurídica de obligado cumplimiento que pretende regular la actuación del ser humano en la sociedad. En cuanto al decreto, se trata de otro tipo de norma jurídica que suele establecer la manera en la que se aplica esa ley, y en ellos es en los que me voy a enfocar. Entre ellos está el decreto 1860 del Ministerio de Educación Nacional de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales del sistema educativo. Este decreto hace referencia a los procesos de articulación en niveles educativos e implícitamente sugiere el enfoque de los aprendizajes por ciclo. Su estructura consta de 66 artículos, divididos en 7 capítulos. Entre sus destacados está el capítulo 2, que habla acerca de la educación formal y tiene 9 artículos. Trata sobre cómo el servicio de educación se organiza por niveles, ciclos y grados, donde se dividen por grados los ciclos de los estudiantes, la educación preescolar, que tiene 2 grados previos y 1 obligatorio, gestión prejardín-jardín y transición, siendo este último el obligatorio. De la básica, que son 9 grados, de primero a noveno grado, y luego sigue la educación media con disciplinas alternativas dependiendo de la institución educativa en la que se encuentre educando. Y de este hacen parte 10º y 11 grado de bachillerato.
Por último, está la educación superior, donde hacen parte las carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. En el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, es este por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo de nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. El capítulo 1 consta de la organización general, que dice que la prestación del servicio educativo en nivel preescolar se ofrecerá a los educandos de 3 a 5 años de edad y comprenderá 3 grados. Así, prejardín dirigido a los educandos de 3 años de edad, jardín dirigido a los educandos de 4 años de edad y transición dirigido a los educandos de 5 años de edad, y que corresponde al grado obligatorio constitucional. El capítulo 2 habla de las orientaciones curriculares y se divide en 2. Primero, los principios de educación preescolar, que llevan consigo la integralidad, la lúdica y participación. Siguiente es la organización y desarrollo de actividades en ambientes educativos con la vinculación de la familia y la sociedad, valores y recreación. En el tercer capítulo encontramos las disposiciones finales y vigencia, en el cual se incluyen los servicios que prestan las instituciones como protección, atención en salud y complemento nutricional. Y también están las disposiciones relacionadas al presente decreto, en el cual están la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 907 de 2006. A continuación está el Decreto número 1850 de 2002, de agosto 13, por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. El horario de jornada será definido por el rector o el director al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las 40 semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijada por el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada. El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes el cumplimiento de las siguientes intensidades horarias: las mínimas semanales anuales de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales, y con las asignaturas optativas para cada uno de los grados de educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 minutos. Cabe recalcar que, en concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, como mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el presente artículo serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales, y la intensidad horaria al nivel preescolar será como mínimo de 20 horas semanales efectivas de trabajo con los estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas por el rector o director del establecimiento educativo. El siguiente es el decreto 3020 de diciembre 10 de 2002, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas del personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales, y se dictan otras disposiciones. Este decreto aplica a las entidades territoriales certificadas que financian el servicio educativo estatal con cargo del Sistema General de Participaciones y que deben organizar sus plantas del personal docente y directivo docente y administrativo, en donde la entidad territorial adoptará la planta del personal previo estudio técnico
en el que determine los cargos de directivos docentes por niveles, ciclos y administrativos, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 715 de 2001 y en este decreto. La planta del personal será fijada de forma global y debe contener el número de docentes, directivos docentes y administrativos de cada departamento, distrito o municipio certificado, necesarios para la prestación del servicio educativo. La organización de la planta del personal deberá ser con el fin de lograr la ampliación de la cobertura con criterio de equidad en el mejoramiento de la calidad y el implemento de la excelencia. El siguiente es el decreto número 1290 del 16 de abril de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación de aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: internacional, nacional e institucional. En el internacional, el Estado deberá promover la participación de los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. En el nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos aquí en Colombia, con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que aplican al finalizar el grado 11 permiten además el acceso de los estudiantes a la educación superior. Y en la institucional, la evaluación de aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos educativos en educación básica y media es el proceso permanente educativo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. En cuanto al decreto 1286 del 27 de abril de 2005, por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y que adoptan otras disposiciones. La constitución del Consejo de Padres se hace con la elección de padres de familia que tienen a sus hijos matriculados. Pueden ser máximo 3 padres de familia por grupo, de los cuales uno es el principal y los otros 2 son suplentes. Todo depende de cada reglamento que tenga el establecimiento educativo. Y como sabemos, es importante que la familia trabaje en conjunto con el Estado para velar por el desarrollo integral de los educandos. El siguiente decreto es el 1278 del 19 de julio de 2002, por el cual se despide el Estatuto de Profesionalización Docente y el presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 11 de la Ley 715 de 2001. El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente, que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su función de formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio docente, y buscando con ello una educación de calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. En Colombia, a partir de la implementación del Decreto Ley 1278 del 2002, se adopta una nueva política pública, el nuevo Estatuto Docente, que rige la profesión de los maestros al servicio del Estado y la educación primaria y secundaria. Este nuevo estatuto, que funciona de manera simultánea con el estatuto anterior, que es el 2277 de 1979. En Colombia, la educación se rige por ambos, y estos determinan los parámetros de funciones, permanencia y promoción de la calidad docente. Dentro de ellos hay similitudes, pero también hay diferencias muy marcadas. Cuando se trata de comparar los dos estatutos, se puede evidenciar
que los del decreto 1278 realizan unas evaluaciones para ingresar al magisterio. La primera es la de desempeño y después la de ascenso. Tienen régimen pensional de prima, media y la edad de pensión, que es a los 57 años de edad. Y los del 2277 no se les evalúa para ser nombrados. Ascienden por los años laborados, reciben primas académicas de alimentación y su edad de pensión es a los 52 años. El siguiente es el decreto 4807 del 19 de julio de 2011, por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y la media de las instituciones educativas estatales, y se dictan otras disposiciones para su implementación. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, consagra la educación como un derecho fundamental de los niños, y en el 67 señala que es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y que será gratuito en las instituciones del Estado sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. El decreto 4791 del 10 diciembre 19 de 2016, por el cual el siguiente es el decreto 4791 de diciembre 19 de 2006, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715/2001 en relación con el Fondo de los Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales. Los fondos de servicios educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distinto a los del personal. De acuerdo a lo establecido con la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo es autónoma. Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos al control de las autoridades administrativas y principales de los órdenes nacional y territorial. Y bueno, a pesar de que de pronto son muchos decretos, estos son entre los más reconocidos o destacados en la reglamentación de la educación aquí en Colombia. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Andrea Viles Torrente, curso séptimo semestre de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Córdoba. En este momento les voy a hablar acerca de las leyes de la educación que existen en Colombia, en nuestro marco legal. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que está conformada por primaria 5 grados y secundaria 2 grados. La educación media con 2 grados y culmina con el título de bachiller. También encontramos la educación superior y la educación para el trabajo y el talento humano. La Ley 115 de 1994, en conformidad con su artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus diferentes niveles. La educación superior, por su parte, está reglamentada por la Ley 30 de 1992. Esta Ley 30 define el carácter y la autonomía que tienen las instituciones educativas de nivel superior, el objeto de los programas académicos, los procedimientos, las investigaciones, la inspección y vigilancia de enseñanza está a cargo todo acerca de la Ley 30. Los niveles que forman la Ley 115 de 1994 es la educación preescolar, la educación primaria, que es básica y secundaria, la educación media, la educación formal y la no formal. La educación superior
Por su parte, está reglamentada por la Ley 30 de 1992, que es la que constituye las instituciones educativas de educación superior. Estas tienen como objeto de fomentar, investigar, indagar y tener autonomía de todo lo que realizan en cada una de las instituciones educativas superiores, además de la inspección y la vigilancia de enseñanza que se realicen en cada una de las instituciones educativas de nivel superior, mediante el decreto 2566 del 2003 y la ley 1188 del 2008. Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho de educación que tiene toda persona. Además, la regulación y la calidad de la educación está establecida por el decreto. Esta normatividad se complementa con la Ley 749 del 2002, que habla acerca de todas las instituciones educativas a nivel tecnológico, técnico. Esta ley le permite a los estudiantes hacer una transferencia desde la educación media hasta la educación técnica. Las reformas del sistema educativo del siglo XIX se dieron en varias etapas que desde 1819 comienza con las reformas propuestas y ejecutadas por Santander, pero que en 1840 con Ospina y el gobierno de Herrán se dan nuevas reformas. A partir de 1849 son atravesadas por los partidos políticos y hasta 1886 con el Partido Liberal. El Plan Núñez es respaldado por la Constitución del mismo año y el concordato el proyecto regenerador surge con el Plan Cerda, que soporta la Guerra Civil de 1895 y la Guerra de los 1000 días. Por otro lado, el sistema educativo en el siglo XX, de igual manera que en el siglo XIX, está atravesado por los partidos políticos hasta 1930 por la hegemonía conservadora, con la compañía entrañable de la Iglesia. Y entre 1930 y 1446, las reformas a cargo de los gobiernos liberales estuvieron con este partido. Luego, entre 1946 y 1957, estuvieron por el gobierno conservador, la época de la violencia y el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Después, en 1958 y 1990, estuvieron por las políticas del Frente Nacional y los gobiernos siguientes, en donde la presencia de la voz del docente se hicieron visibles a través de los sindicatos que desde luego lograron el estatus 2277 de 1979 y el fortalecimiento del movimiento pedagógico. Y es entonces hasta 1991 que se lleva a cabo la reforma de la Constitución Política de Colombia como consecuencia de todo este proceso, como ya lo expliqué en la primera parte, sobre la Constitución Política, los artículos que hablan sobre la educación. Aquí participaron diferentes actores interesados para dar iniciativas de políticas educativas del país, entre ellos los sindicatos y los exguerrilleros, logrando así que la educación estuviese como un decreto fundamental para los ciudadanos, es decir, de un derecho impostergable. Luego, en 1993, con la publicación de la ley, en 1994 con la ley 115, o la Ley General de Educación, como la conocemos, se organizó la educación básica y media a través de todas estas normas que dirigían toda esta política de la educación en nuestro país colombiano. Y así pues que la calidad no solamente derivara de los resultados de los tests internacionales, sino también que tuviesen en cuenta las variables de la vida de cada uno de las personas, es decir, todo aquello que iban en todo el proceso, todo lo que iba. Hasta aquí sería todo un recorrido de las normas, leyes y decretos que establece nuestra educación en el país. Muchas gracias.